¿Qué pasa si hoy en día nos ponemos a generar, no sé, libros educativos para niños? Puedo generar las imágenes, puedo generar el contenido. Lo único que necesito es imprimirlo y publicarlo. Pero ¿realmente es mío? Depende. Una porción puede que sea mía. Empieza a haber todo un dilema de qué sí es nuestro, qué no es nuestro, qué tiene propiedad intelectual y qué no. Todas estas aplicaciones que están disponibles, sean móviles, sean web, sean de inteligencia artificial, lo que están haciendo es capturando datos para poderlos de alguna forma explotar y producir valor. Los datos son el nuevo petróleo en esta época. Bienvenidos a Tech Connect Podcast. Aquí conversamos sobre tecnología, crecimiento personal, profesional y mucho más. Bienvenidos a Tech Connect Podcast. Día a día hemos escuchado o hemos usado herramientas de inteligencia artificial. De una u otra manera están potenciadas con ella. Hoy nos acompaña por segunda ocasión Leonardo Talero. Él es especialista en Data y ML Ops desde hace más de 12 años en el mundo de la tecnología. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, John. Realmente es un gusto estar aquí nuevamente. Encantado de venir a hablar de estos temas. Saben que soy un apasionado, me fascina. Y pues nada, vamos a darle con toda. Vale, cuéntanos más acerca de tu experiencia en todo este mundo. Sí, como mencionas, llevo cerca de 12 años trabajando en el tema. Empecé por allá hace mucho tiempo como desarrollador de backend. Progresando en el tiempo, empecé a trabajar con temas de data, de business intelligence, modelos estadísticos, visualización de datos. Cuando entró todo este boom de data, me convertí en un científico de datos. Afortunadamente, bueno, me especialicé bastante en el asunto, sobre todo en el tema de Machine Learning e inteligencia artificial, que es algo que vengo conociendo desde cuando estaba en mi pregrado. Yo soy ingeniero electrónico de profesión. Hice mi tesis de grado en ese momento, hace ya casi cerca de 15 años, sobre procesamiento de visión por computador. No sé si lo has visto, pero hoy en día, si te pones unas gafas, las gafas de Meta, si te pones la Vision Pro, puedes hacer cosas con visión artificial, que hace parte dentro de la gran cobija de lo que es la inteligencia artificial. En ese momento desarrollamos un sistema de guianza para personas invidentes, para personas ciegas. Imagínate unas gafas que se las ponía una persona ciega y las gafas y el sistema como tal le decía a la persona por dónde podía navegar en espacios cerrados y controlados. Hace 15 años. Eso era un sueño, pues era una cosa impresionante. Estamos viendo que estos modelos van cada vez siendo más grandes, más potentes, ya no con billones, sino con trillones de parámetros, ya no unimodales, sino multimodales, con texto, con generación, incluso le llamamos, entre comillas, creatividad. Y lo más impresionante es que son más económicos, cada vez son más económicos. Yo creo que va a llegar el punto en el que van a ser gratuitos. Todo el mundo va a tener acceso, de eso ya hay una versión, ya hay muchas versiones gratis, pero a nivel empresarial y a nivel de creación y de modelos open source va a ser gratis, en algún momento va a ser totalmente gratis. Creo que aún no hemos sentado el piso, aún no sabemos exactamente qué va a suceder, pero los cambios son inherentes, ya se ven en la sociedad, ya se ven en la tecnología, ya se ven en esta área, en empresas tecnológicas en Latinoamérica ya estamos viendo cómo hay startups, compañías emergentes que están utilizando inteligencia artificial para proveer nuevos servicios que no existían antes. Entonces, creo que estamos empezando a tocar esa cota y tal vez esa velocidad vertiginosa con la que veníamos se detenga un poco y se empiecen a sentar más como las bases de lo que va a ser la inteligencia artificial en los próximos años. Bueno, hoy queremos enfocarnos un poco más allá de lo cotidiano, entonces la idea es pasar a los datos, literalmente. Digamos, estos datos, ¿cómo entran a alimentar un modelo? ¿Qué tan seguros son? Y, digamos, del lado de ingeniería de datos, ¿cuáles son los retos que realmente implica entrar como hacer este entrenamiento? La inteligencia artificial como tal es una gran sombrilla que cubre un montón de tecnologías, técnicas, algoritmos, incluso por ahí en algunas charlas que he dado, siempre digo que una regresión lineal, que es un método que tiene 500 o 600 años de antigüedad, está dentro de la inteligencia artificial y se usa como un algoritmo dentro de la inteligencia artificial. El boom ahorita realmente es LLMs, ¿cierto? Large Language Models, que son los modelos de lenguaje enormes, que básicamente lo que nos permiten son dos cosas. Una es entender el lenguaje natural. Pongo entender entre comillas porque
tiene diferentes tonos el tema de entender. Y el otro objetivo es generar, ¿cierto? Por eso se llaman modelos generativos, porque básicamente nos generan algún tipo de contenido. Puede ser texto, puede ser imágenes, puede ser audio. Cuando hablamos de multimodales, justamente hablamos de modelos que pueden entregar más de un tipo de salida. Estos LLMs son entrenados con gran cantidad de datos. Por eso es difícil, es muy complicado hacer un modelo LLM en casa, en una laptop, por ejemplo. Lo que sí podemos hacer es utilizar un modelo de esos y hacer algo que llamamos en el área algo como un fine tuning, un tuneo, un fine training, ¿cierto? Un entrenamiento más o menos tuneado con nuestros datos, donde modificamos algunos de esos parámetros que tiene esa red neuronal por detrás, básicamente como para sintonizarlo un poco con el conocimiento que nosotros queremos darle. Y se ha demostrado que funciona bastante bien. De hecho, es una práctica muy común en el área, es utilizar un modelo preexistente con ciertos conocimientos o utilizar un modelo que sea entrenado con conocimiento específico. Sabemos que OpenAI nos está diciendo y Facebook nos está diciendo que vamos a tener modelos generales probablemente en el 2029, 2028. Yo personalmente creo que va a ser muy complicado. Realmente no creo que lleguemos a ese momento, porque un modelo general es algo que te permite hacer y responder y va a ser experto en todas las áreas, y eso es muy complicado. Sí, es muy complicado hacer. Entonces, volviendo a la pregunta, sí creo que es importante pues el contexto de lo que fue, cómo se entrena un modelo, cómo funciona. Pero pues vemos que hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas, hay dos caras de la moneda en estos temas de LLMs. ¿De qué forma podrías, digamos, definir el punto de quiebre que hubo en el 2022? Digamos, con el boom de que todo se hizo prácticamente asequible a cualquier persona en ese momento, y con lo que hizo OpenAI de salir al mercado. Eso ya se venía planteando. Recordemos en ese momento, Google ya tenía publicadas herramientas de inteligencia artificial. Microsoft también ya tenía Copilot, ya estaba por ahí en el aire para temas de mejora en desarrollo y en codificación. Ya existían ese tipo de herramientas, pero no se hacía masiva. No era algo que todo el mundo tuviera acceso, sino que tenías que tener cierto conocimiento previo, tenías que pagar una suscripción que no era barata, ahora son muy baratas. Entonces, lo que hizo OpenAI fue dar ese salto, la gran revolución es poner este servicio de alguna forma al público en común, a cualquier persona con acceso a internet, con acceso a un celular, ahora lo puede utilizar. Y básicamente esa fue la gran revolución, es democratizar, por así decirlo, la inteligencia artificial para que cualquiera la pueda utilizar, y pues eso ha sido el boom, y así sucede. Realmente tenemos cifras en este momento de que el 90% de las personas que utilizan internet de alguna manera empiezan a utilizar cualquier tipo de motor de inteligencia artificial o LLM. Lo segundo es que como estos modelos LLM son tan buenos para captar lo que tú le estás diciendo en lenguaje natural y te entregan la respuesta también en lenguaje natural, pues ha sido mucho más fácil para los usuarios el uso. De hecho, me sorprendió mucho que muy rápidamente se empezó a generar algo que era la ingeniería de prompts. Y la ingeniería de prompts fue algo que apareció muy rápido y empezaron a aparecer ingenieros de prompts. Y de repente ya tenías ingenieros de prompts en el mercado, o estás buscando ingenieros de prompts en el mercado. Y dices, pero ¿cómo es posible que un ingeniero de prompt aparezca si esta tecnología es relativamente nueva, lleva que 2 años, 3 años en el mercado? Pero ya los tenemos. Tenemos ingenieros de inteligencia artificial dedicados exclusivamente al tema. Tenemos carreras que se han transformado, roles que se han transformado, como por ejemplo la ciencia de datos. Tenemos carreras de ingeniería de datos que también se han transformado. Tenemos casos de roles de desarrolladores que eran backend o frontend y de repente ya se transformaron y están trabajando con inteligencia artificial. Entonces el incremento en productividad es muy alto y pues eso trae beneficios. Además veo que hay temas éticos que están empezando a surgir, hay temas legales que están empezando a surgir, que son muy importantes porque recordemos que la tecnología por lo general va un paso adelante de lo que son las normativas, las leyes, y bueno, los temas éticos pues son también bastante disruptivos, que pueden frenar de cierta forma esta evolución de la tecnología, ¿no?
Tomando en cuenta eso, es cierto que la información de entrada es lo más importante. Digamos, este tipo de datos, o sea, cuando entran al modelo, o sea, ya no tanto de cara al usuario, sino de lo que es como del modelo hacia adentro, uno puede usar cualquier tipo de datos y estos datos, como vos lo decías, de qué forma se puede, digamos, como limpiar, validar o al menos categorizar para que uno pueda decir por dentro, hey, si me fue algo que es, que no es, de qué forma uno puede tratar eso al momento de entrenar el modelo. Sí, ya al punto cuando tú quieres entrenar un modelo o hacerle un tuneo a ese modelo, lo primero que tienes que hacer es tener datos, ¿cierto? Es lo primero que te va a pedir. Ahorita hay dos vertientes, ¿no? Hay dos formas de hacer que un modelo de este tipo, un LLM, funcione bien para tu caso de uso. Una es hacer un tuneo del modelo, ¿cierto? Que es hacerle un reentrenamiento, reemplazar algunos de los pesos de las redes neuronales que hay internamente y demás. Y hay otro paradigma, por así llamarlo, que es donde yo en el contexto le paso la información que requiere el modelo para que él sepa sobre qué responder. Si tú te das cuenta, hoy en día, si alguien, una empresa o cualquier persona quiere implementar algún tipo de inteligencia artificial que haga una tarea, se van por implementaciones de tipo agentes, de tipo RAG, Retrieval Augmentation Generation. ¿Por qué? Porque es la forma más sencilla de hacer que estos LLMs funcionen sobre data específica que yo conozca o data privada, por ejemplo. Eh, si tú estás trabajando en una corporación, en una empresa, en un banco, y tú sabes que esa información es interna y tú quieres un LLM que trabaje sobre esa información, pues tienes que compartir esa información. Es más difícil hacer un tuneo desde cero que simplemente pasarle por contexto la información que requiere el LLM para que pueda responder. Entonces, hoy en día pues estamos muy de ese lado. Por el otro lado, no quiere decir que no se pueda. Como te mencioné en el ejemplo de la detección de cáncer, por lo general es un modelo que sí se reentrena con nuevas imágenes, que sí se reentrena con datos que sean validados. Y ahí es muy importante porque es muy importante el tema de la calidad de los datos, porque de esa calidad de los datos depende la calidad de las respuestas. Justamente hace un par de días estaba escuchando, alguien decía, oye, pero la inteligencia artificial y los LLMs realmente son inteligentes. Y luego decir que el LLM o el algoritmo como tal o el modelo es capaz de razonar y de dar una respuesta no es tan válido. Realmente lo que hacen los modelos hoy en día es regurgitar un montón de texto o de contenido según con lo que se haya entrenado o según el contexto con el que yo con el que esté trabajando. A lo que se le llama racionamiento en estos últimos meses, lo vemos en algunos modelos que los venden como modelos que razonan. Entonces la calidad de datos de entrada me va a dar la calidad de datos de salida. Sesgos, encontrar los sesgos y mitigar los sesgos, pues es también muy, muy importante. Tengo que estar muy al tanto de lo que tengo disponible en mis datos. Efectivamente, si me hablas un poco, me preguntas un poco sobre cómo deben ser los datos, eso es algo bien interesante también. Los datos para entrenar un modelo de LLM no necesariamente tienen que ser estructurados, sino que pueden ser no estructurados. Pueden ser texto, pueden ser imágenes, pueden ser vectores. Dependiendo del modelo que quiera, de la entrada que yo le estoy poniendo al modelo, pues voy a obtener una salida. Pero entonces es importante el formato, es importante conocer si yo tengo sesgo en mis datos, es importante conocer el tipo de modelo. Si estoy haciendo un fine tuning del modelo, yo tengo que conocer previamente con qué fue entrenada esa información. ¿Qué tan frecuente es que, digamos, se presente un sesgo, digamos, de esta información al momento de entrenar la data? Es muy fácil de caer en sesgos. Por ejemplo, hay sesgos históricos, ¿cierto? Desde hace cuántos años, por ejemplo, las mujeres tienen la capacidad de votar. Si le ponemos información al LLM más antigua de 100 años, pues el sesgo es gigante porque solamente votaban hombres, ¿cierto? Entonces ahí ya hay sesgo histórico. Hay sesgos naturales. Imagínate qué pasó con COVID en el año 2020. No es lo mismo utilizar los datos antes del COVID o como pasó en el 9/11. No es lo mismo utilizar
datos antes del 9/11 que datos después del 9/11 al conocimiento. De todas formas, siempre hay un tipo de sesgo. Y ser totalmente imparcial va a ser muy, muy complicado. Pero lo intentan. Y de hecho, pues los gigantes se han estado actualizando en el tema y cada versión, por lo general, tiende a tener menos sesgo en ciertas actividades. Seguramente algunas que ya fueron detectadas, en algunas, algún tipo de patrones, algún tipo de preguntas, y observando sus respuestas, básicamente ellos miran si los modelos están sesgados hacia algún lado o el otro y tratan de hacerlos imparciales. Incluso, por ejemplo, si tú le preguntas de política en elecciones, en periodos de elecciones, pues va a depender de qué tanto publicidad y de qué tanta noticia exista en el mercado. Si el modelo fue entrenado con información reciente, va a utilizarla. Ahora nos damos cuenta que es muy normal, es muy común que los modelos del LLM, que ya existen en el mercado, no solamente respondan con base al conocimiento previo con el que fueron entrenados, sino que también tienen conexión a Internet. De hecho, estuve investigando un poco sobre los dilemas éticos de la inteligencia artificial generativa y uno de ellos es, por ejemplo, la distribución de contenido dañino. Es por lo que más se preocupa en este momento las leyes y los estados y las entidades que pueden llegar a regular este tipo de aplicaciones. El otro dilema ético que tenemos es el de los derechos de autor y exposición legal. ¿Por qué? Si tú utilizas una inteligencia artificial para generar código, para generar texto, generar imágenes, eh, ¿cómo sabes o cómo garantizas que nadie más pueda hacer uso de eso que estás generando? ¿Realmente ese contenido es tuyo? ¿Tienes derechos copyright sobre ese contenido? Porque tampoco es tuyo. Y de hecho hay diferentes legislaciones. Hoy en día hay diferentes formas de hacer ese control. En Estados Unidos se hace de una manera, en Europa se hace de otra manera, en Asia se hace de otra manera. Depende mucho de dónde estemos ubicados. Pero hay cosas que son aceptables y cosas que no. Entonces, por ejemplo, tú vas a escribir un libro y tú le dices a la inteligencia artificial, oye, hazme un libro, haces un prompt de 5 frases diciéndole de qué quieres el libro, cuáles son tus personajes principales, cuál es el tema principal, le dices el largo del libro, etcétera, ¿cierto? Puedes darle unos comandos y él te lo genera. Y tú publicas ese libro y dices que es tuyo. ¿Es válido o no es válido? Si empiezas a vender el libro y se forma y de alguna forma se vuelve viral, masivo, ¿las regalías te llegan a ti o deberían no sé, llevárselas OpenAI porque lo dice en GPT o en Gemini? ¿Quién regula esto? ¿Cierto? ¿Quién lo hace? ¿Qué pasa si hoy en día nos ponemos a generar, no sé, libros educativos para niños? Puedo generar las imágenes, puedo generar el contenido. Lo único que necesito es imprimirlo y publicarlo. Pero realmente es mío. No, depende. Una porción puede que sea mía. Y de hecho, si yo quiero ponerle derechos copyright para que nadie me lo copie, hay varias formas de hacerlo. Puedes ir y decir, mira, yo lo generé así, esta parte del contenido es mía, la trama del evento es mía, yo se la puse, los personajes y la creación y la caracterización de los personajes es mía, pero el resto no es mío, el resto es generado por IA. Entonces los copyright te cubren una parte y la otra no. Entonces ahí pues empieza a haber todo un dilema de qué sí es nuestro, qué no es nuestro, qué tiene propiedad intelectual y qué no, qué se puede vender, qué se puede proteger. Eh, Aún no está completamente regulado todo y estamos en ese proceso, en ese camino. Hablando, digamos, de lo que son los datos reales dentro de un agente como tal, digamos, yo entro en un agente cualquiera y comienzo a decir como tengo mis números, así digamos, de cuentas y quiero que me haga un balance o quiero tomar información personal y decir, organice mi árbol genealógico con todos los nombres y todo. ¿Hasta qué punto esos datos los protejo o qué cuidados debo tener, digamos, con esos datos y no comenzar a compartir información de más? ¿O en qué medida alguien más puede llegar a tener acceso a eso? Si eso entra ya, o cómo los protejo. Eh, bueno, ese es un asunto delicado. ¿Por qué? Porque cuando tú lees los términos y condiciones, cuando aceptas un servicio, como el de OpenAI o el de Gemini de Google, cuando tú vas al detalle, ellos te dicen, no, mira, lo que tú utilices acá no se va a utilizar para nada más. Pero eh, ellos son dueños de la tecnología, los datos entran, pasan por sus sistemas,
garantizan que no va a haber leaks de información por ningún lado, pero ya sabemos que esto ha pasado con anterioridad. Puede pasar, puede volver a pasar. Pueden ellos estar capturando los datos, almacenándolos. Incluso en algunos términos y condiciones tú aceptas y dices que sí, esos datos pueden ser utilizados. Lo que pasa es que nunca miramos al detalle. Pero tú podrías tener múltiples checks en los términos y condiciones y alguno de ellos te dice, oye, sí, ¿sabes qué? Utiliza estos datos para fines de investigación o lo que requieran. Entonces, si pasaste por ahí y aceptaste, pues significa que estás de acuerdo, ¿cierto? Y pues hay que ser precavidos con el tipo de información que se pone, no solamente en inteligencia artificial, sino en Internet en general. Si tú pones tu número de tarjeta de crédito en Facebook, pues estás fregado. Si pones tus datos personales allí, pues cualquiera te puede hacer daño con eso, los podría utilizar. Se supone que con la inteligencia artificial estamos bajo cierto resguardo, que hay ciertas normas, ciertas reglas, ciertos términos y condiciones en los que uno llega en cierto momento en un acuerdo. Pero inevitablemente, como mencioné en un principio, los datos son el nuevo petróleo en esta época y todas estas aplicaciones que están disponibles, sean móviles, sean web, sean de inteligencia artificial, por lo general lo que están haciendo es capturando datos para poderlos de alguna forma explotar y producir valor. Entonces, sí es muy probable que sean capturados y utilizados. De pronto te mantienen, hacen el tratamiento de PII, de Personal Information, anonimización en ciertos puntos. Va a depender, algunas herramientas lo hacen, otras no. Pero no hay que dejar de ser precavidos, pues no ponerle la tarjeta de crédito en Facebook, en todas las redes sociales, porque algo pasa. Vale. Otra pregunta, otro riesgo que sale en el medio y es consumo energético, huella ecológica. ¿Qué tanto? Eso es cierto. No se puede negar, pues. ¿Por qué lo decimos? Imagínate que solamente entrenar, como te decía, si yo quiero entrenar un modelo localmente, muchas veces no lo puedo hacer porque no tengo la capacidad computacional en la máquina. Necesito una máquina con una GPU, al menos con una. Y hay algunos modelos que requieren los pequeños, 8, 16 GPUs, pues no lo vas a poder correr en una máquina local. Necesitas un poder de cómputo mucho mayor. Ese poder de cómputo atrás inherentemente tiene consumo de energía, consumo de sistemas de refrigeración para mantenerlos. Esos sistemas de refrigeración consumen agua, la energía son recursos naturales que vienen de alguna fuente. Entonces, sí, existe, pero no creo que sea algo disruptivo en este momento. O sea, creo que son más los beneficios que lo que puede llegar a ser el tema del consumo, aunque el consumo es enorme. Mucha gente está tomando ese camino, pero lo mismo, es de mucho debate. Podemos tener el mismo debate sobre el tema de los carros eléctricos, que si son mejores con el ambiente. Pues claro, si no tienen emisiones en el día a día seguramente son mejores, pero la extracción de litio para las baterías tiene unas consecuencias. Pero si lo comparamos con la extracción de petróleo, pues las consecuencias seguramente son menores que contra la extracción de petróleo y la creación de gasolina. Entonces igual pasa aquí. Que requiere más consumo de energía, claro, seguramente. Más capacidad de cómputo, sí. Pero igual la nube lo necesita. O sea, realmente todos esos sistemas están respaldados por grandes data centers, sistemas de cómputo inmensos, como lo mencioné, incluso pueden llegar a ser casi infinitos. Pues van a requerir consumo de energía eléctrica. Si lo llevamos al tema de agua, pues también. Si lo llevamos a la huella de carbono, también tienen emisiones muy fuertes. Pero no son solamente esos sistemas, son todos los sistemas en general, es todo lo que tenga que ver con cómputo, sino que ahorita lo estamos estigmatizando y diciendo, hey, no, es que la inteligencia artificial me está consumiendo no sé cuántos millones de toneladas, pero no necesariamente es solamente eso, ¿cierto? Sino que son todas las máquinas, los procesadores, las GPU corriendo por detrás, las que están haciendo ese tipo de consumo. Buen punto. Digamos, volviendo a lo que es el uso de la información, ¿qué sería un uso responsable tanto de los datos con los que entreno, con lo que obtengo y digamos de los agentes como tal? Un uso responsable. Si somos los que estamos creando y entrenando, bueno, ya mencioné algunos casos, hay que estar pendientes del tema del sesgo, hay que saber si la información que estamos usando si es propia, pues magnífico,
pero si la estoy extrayendo de algún lugar, si tengo permisos para usarla, si tengo las licencias para usar esa información. De hecho, también pues ya existen problemas legales entre los gigantes porque de dónde sacaron la información, que si me la robaron de YouTube, que si extrajeron los videos de forma ilícita, que se hicieron un scrapper de la web y resulta que la web no permite hacer ese tipo de scrapper. Por allá hay un término y condición en letra pequeñita que dice que no se puede utilizar para temas comerciales y sí se está usando. Entonces depende de dónde salga la información. Yo creo que hay que ser responsables con el tipo de datos que se está utilizando. Eh, Obviamente datos personales hay que anonimizar, eso es algo que es obligatorio. Eh, lo siguiente es estar muy pendientes del sesgo, ser responsables con el sesgo y lo que pueda ser algún tipo de pronto generación de contenido peligroso. Si estoy utilizando noticias o información de redes sociales, en las redes sociales puede haber cualquier cosa. Entonces, si yo hago simplemente una extracción de información de Twitter y no hago un filtro de lo que es falso, de mensajes que están de pronto que son peligrosos, pues ahí estoy cayendo en errores. Hay que ser responsables en ese tipo de cosas tan particulares. Pero creo que esos son como los 4 tópicos importantes sobre los cuales hay que concentrarse al momento de hacer un entrenamiento de un LLM. ¿Cuáles son las herramientas que vos conoces o utilizas en el día a día para desarrollar o para trabajar, que sean buenas herramientas, así de AI? Si estás trabajando en el contexto de implementar o utilizar modelos de inteligencia artificial o de machine learning o LLMs, pues creo que es súper básico el tema de Python. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que más fácil se ha dado en el tema de crecimiento de estos modelos. No es el único, de hecho tampoco es el más óptimo. Por eso existen modelos también que están corriendo sobre C, que realmente es un lenguaje un poco más óptimo para el tema de performance. Pero por lo general se utiliza Python, se utiliza mucho SQL, se utiliza, que es el lenguaje para bases de datos relacionales, se utiliza no SQL, también para bases de datos que son no relacionales. Se utiliza mucho el tema de visualización de datos, librerías hay cantidades y software de hecho para licenciado para hacer visualizaciones y también en la nube hay inmensas. Lo siguiente o lo más importante aquí, aparte del stack de tecnologías, es también las herramientas, como mencionas. Entonces, ya existen en el mercado grandes empresas que se han colocado muy bien. Entonces, tenemos empresas que han generado o que tienen, por ejemplo, data warehouse muy importantes, como Snowflake, como Databricks, el mismo AWS, GCP, Microsoft. Todos ellos tienen su suite de herramientas dedicados para inteligencia artificial, incluso IBM y demás. Y todos los días sacan herramientas nuevas para pues que los usuarios se conecten, puedan utilizar los modelos de inteligencia artificial o LLMs más fácilmente y le puedan sacar provecho. Y también va evolucionando muy rápido. Cuando te mencionaba el tema de los 2 paradigmas, el de si hago un fine tuning o si hago un modelo RAG para que responda sobre mis datos, por ejemplo, en la nube existían herramientas para hacer fine tuning y las crearon muy rápido para poder hacerlo y que los desarrolladores pudieran hacer ese fine tuning. Cuando empezó a surgir el segundo paradigma, rápidamente pusieron temas de bases de datos vectoriales, pusieron temas de RAG como servicio, porque se dieron cuenta que la gente estaba tomando esa tendencia. Entonces ellos van evolucionando muy rápido, igual que como va evolucionando la tecnología, todos los días sacan herramientas nuevas. Hace un par de semanas Google sacó el tema de agentes, está creando un nuevo framework de agentes, porque la tendencia ahorita es nos vamos a hacer arquitecturas de tipo agentes, donde yo tengo múltiples agentes, cada uno con su respectivo LLM, sus respectivas memorias, sus respectivas herramientas, y los pongo a interactuar entre ellos para obtener o para solucionar un problema mucho más complejo. Básicamente lo que estamos haciendo es divide y conquista, ¿no? Si tengo un problema muy complejo, se está dividiendo en partes más pequeñas donde cada gente puede ser especialista en responder una pequeña partecita del problema y al final se recopila toda la información y se da una solución general para un problema muy complejo. Y todas las empresas gigantes también pues están poniendo herramientas ya en sus nubes para hacer agentes.
Entonces, cada vez es más fácil crear agentes en la nube, ponerlos en producción, que es otro asunto bien importante. Una cosa es desarrollar un modelo, o como científicos de datos, muchos de nosotros estamos acostumbrados a trabajar pues como en notebooks, en nuestra máquina local y siempre decimos, bueno, en local funciona muy bien, pero si yo quiero poner esto de forma masiva, ¿cómo lo hago? Entra otro rol, otro tipo de ingeniería que es el de MLOps, que básicamente es cómo pongo en operación un modelo de Machine Learning o un modelo de inteligencia artificial o un LLM. ¿Cómo hago para ponerlo a nivel productivo y que pueda ser consumido, escalable, resiliente, etcétera? Y económico, ¿cierto? Eh, entonces, pues hay de todos los roles, hay herramientas, hay stack diferente para cada uno de esos roles, depende de en qué partecita uno del problema esté situado y pues trabaja con herramientas distintas. Si tuvieras que describir esos roles así brevemente, ¿habría algún path de carrera en el que dijeras, si alguien quiere entrar, más o menos podría comenzar a estudiar ciertos lenguajes, ciertos temas, este es el punto de entrada, es el primer rol, siguiente rol, o netamente es, quiero entrar a tal rol, me voy a enfocar en tal cosa, más bien estudiemos este otro paquete de cosas? Sí, yo creo que sucede que hay especialistas y roles en cada parte del proceso. Entonces, un data engineer, un ingeniero de datos, es muy útil para el tema de recolección de datos, almacenamiento de forma eficiente, alcance de datos, organización, limpieza, calidad, ¿cierto? Entonces, si eres ingeniero de datos, ya pues sabes en dónde cabes. Puedes pasar a ser científico de datos, claro, pero necesitas un poco más de pronto de conocimientos en modelos de Machine Learning, modelos probabilísticos, modelos estadísticos, pero podrías hacer la migración. Si ya estás allí y de pronto he visto, por ejemplo, roles de DevOps, ¿cierto? Personas que se dedicaron a hacer el tema que tenían ese rol muy establecido. Durante los últimos 10 años hemos visto el rol de DevOps muy fuerte, que están migrando al tema de MLOps. Y es, yo ya no quiero solamente poner de forma operacional aplicaciones web o desarrollos web, sino que quiero poner es modelos de Machine Learning. Entonces tiene unas implicaciones diferentes porque tengo que estar a cargo de los datos, tengo que hacer verificación de los datos, calidad, drift de los datos, tengo que estar mucho más enrollado. Es un rol un poquito distinto, pero un DevOps puede migrar a ser un MLOps. Un desarrollador de backend que trabaje en Python, por ejemplo, puede empezar como ingeniero de datos y no va a tener ningún problema. Solamente que tendrá que actualizarse pues, en algunas de las herramientas y de los frameworks. Ahora, como todo en desarrollo, cada año, cada mes tenemos frameworks nuevos. Unos pegan en el mercado, otros no tanto. Hay herramientas muy útiles por un lado, hay herramientas que dejan de ser útiles dependiendo del problema. Entonces, pues sí existe ese path. Yo he visto mucho el tema de data analyst, analistas de datos, ingenieros de datos, MLOps o DevOps que se convirtieron en pasaron al área de datos, científicos de datos que están full en el tema de desarrollo de estos modelos, entrenamiento, de validación. Y he notado mucho ese tema de esos roles. Ahora vemos ingenieros dedicados al tema de la inteligencia artificial, que seguramente ya recorrieron esos otros caminos y están ahora enfocados exclusivamente en cómo hacer que estos modelos LLM se integren con los ecosistemas que ya traíamos, con sistemas de microservicios, con APIs, con Docker, con containers, con todo lo demás que ya existe en el mercado y que son los que actualmente pues, corren sobre Internet, son los que permiten tener estas aplicaciones. Entonces veo esos roles. Creo que sí se puede migrar entre uno y el otro. El stack de tecnología puede ser muy similar, pero como menciono, herramientas nuevas aparecen todo el tiempo, otras mueren, hay que mantenerse pues actualizado. Ya sea con datos o sin datos, netamente inteligencia artificial está llegando a todos los rincones. Y toda esa información, todos los datos, o por lo menos la confiabilidad de estos modelos, netamente depende de que esos datos, así como lo mencionabas, eviten los sesgos o por lo menos que traten durante el entrenamiento de ser lo más ecuánimes, por lo menos para no tomar lados ni nada por el estilo, y más aún ver realmente a qué se debería enfocar el modelo según lo que necesitamos hacer. Y para todas las personas que nos acompañan desde TEDConnect Podcast, si quieren profundizar más acerca de estos temas, tienen más preguntas y aún así quieren seguir más conectados, acá estaremos. Y Leonardo, muchas gracias por venir, por acompañarnos y compartir tu experiencia. Claro, sin ningún problema. Yo estoy encantado. Como les menciono, soy apasionado del tema. Me encanta hablar, leer, escuchar sobre estos asuntos. Y nada, muchas gracias por invitarme. Vale, con todo gusto.
Un honor. Y a todas las personas que nos están escuchando y acompañándote con el podcast, si quieren seguir profundizando en estos temas, si tienen alguna pregunta, sigan conectados. Gracias.